En el día de hoy, pues, tenemos un punto de encuentro en Nueva Vez para tratar temas de interés, temas culturales, temas que trascienden en la cultura latinoamericana. Y pues queremos darles una cordial y afectuosa bienvenida a esta segunda o tercera entrega del Cineforo Filó de la Biblioteca Juan Bosch de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, con la proyección del largometraje Yo, la peor de todas, una obra basada en el personaje que está celebrando el centenario de su natalicio en este año 2014, Octavio Paz, basada justamente en el libro Sor Juana Inés de la Cruz. En esta tarde, pues como en cada ocasión, pues contamos con personas como Frank Báez, que es un poeta reconocido, escritor dominicano, compañero de labores nuestro, editor de la revista Global de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y un joven talento intelectual de la República Dominicana que ha sido reconocido con premios en la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, que ha publicado diversos poemarios y cuentos, diversas obras literarias, y con él vamos a estar compartiendo en la tarde de hoy la parte literaria de este encuentro Cineforo Filó, en donde vamos a estar analizando la obra Yo, la peor de todas, como material audiovisual, con nuestro querido amigo Luis Peiro, que nos acompaña en esta iniciativa, y con Fran Báez para analizar la perspectiva tanto desde el punto de vista literario como desde el punto de vista cinematográfico. Don Luis, ustedes también lo conocen, es un reconocido periodista, escritor, crítico de cine cubano que tiene la vida en la República Dominicana y que es parte nuestra. Esta iniciativa pues se logra gracias al apoyo de cada uno de ustedes, y quisiéramos poder contar siempre con esa anuencia para poder seguir identificando obras que nos permitan crecer en aprendizaje literario, que nos permitan crear escenarios de aprendizaje común en el que cada uno de nosotros pues pueda compartir y podamos pues intercambiar impresiones que nos permitan aprender a partir de las experiencias de nuestros expertos y por supuesto del compartir con ustedes sus ideas, sus comentarios, sus cuestionamientos. Pues muy bien. Ya pienso que sí, que estamos listos para comenzar esta tarde del Cineforo Filó de la Biblioteca Juan Bosch. Gracias a la presencia de cada uno de ustedes. Vamos a darle la palabra a Frank Báez, que como les decía es un destacado intelectual, escritor, poeta dominicano, editor de la revista Global de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Frank, adelante. Gracias. Wow. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y bueno, voy a comentar eso, lo que significó esta lectura del libro, que la hice reciente, incluso la acabé hace poco, sobre todo porque el libro es bien grueso, no sé si lo vieron. Pero antes quisiera hablar de la figura de Octavio Paz y pensándolo en el contexto dominicano. A mí me sorprende que no hayan como muchos fans de Octavio Paz, porque es uno de los poetas más conocidos y leídos aquí en República Dominicana, digamos desde los 80, 70. Influyó mucho en Manuel Rueda, por ejemplo, incluso en un movimiento literario, el pluralismo. Fue una figura muy importante, y aquí bueno se venera mucho su obra. Y bueno, y a propósito ya de los 100 años, en la revista la intención es sacar de tanto en tanto un artículo sobre Octavio Paz. Y bueno, para este número, tú lo tienes aquí. Para este número tenemos incluso un artículo, se llama Octavio Paz y el liberalismo romántico. Un encuentro con Yvonne Grenier, que es un especialista en la obra de Octavio Paz. Incluso ha editado varios de los libros políticos de Octavio Paz, sobre todo.
Y yo los invito a que lean esa entrevista, que es muy interesante, sobre todo porque uno de los aspectos que más se debatió en la figura de Octavio Paz fueron sus inclinaciones políticas, de cómo fue en un principio bien liberal, a cómo al final ya de su vida estuvo muy cerca ya del poder y sobre todo el PRI mexicano, y de qué manera eso fue evolucionando. Una de las hipótesis que plantea Yvonne Grenier es que bueno, que era seguir sencillamente el desarrollo de una persona, la evolución de una persona, que no se puede ver solamente, es como la misma influencia de un escritor. A medida que tú creces, todo va cambiando, van cambiando los escenarios y todo eso, y muchas de las decisiones que se toman también en ocasiones cambian. Entonces es muy bueno, yo creo que, y resulta muy refrescante para darle, yo no sé, para incitar el debate sobre la obra y la figura de Octavio Paz, que es como bien tú referiste, un personaje muy complejo y de alguna manera yo creo que nos legó fue una especie como de puente entre todas las tradiciones poéticas, tanto de las que estaban en boga en el momento, por ejemplo, el surrealismo. Uno de los trabajos más importantes sobre Marcel Duchamp fue el que lo realizó, la poesía norteamericana también, la poesía del siglo de oro español, fue un puente muy importante y decisivo, y también sobre todo con la poesía moderna, en el caso de ese libro que llama Los hijos del Limo, que es un estudio sobre toda la poesía de ruptura, pero al mismo tiempo también con la poesía asiática, especialmente la china y la japonesa. Entonces fue como una figura, digámoslo en términos de que fue un sabio, ¿no? Fue una figura que sabía de todo y que a veces en ocasiones hasta molestaba de tanto que sabía. Yo hace poco leí una anécdota de un escritor, un poeta que me gusta mucho, americano, se llama Charles Simic, que él contó que en 1990 fue a visitar a Octavio Paz durante el Mundial de Fútbol que celebraron. No lo estaban celebrando en México, pero en esa ocasión era en Italia que lo celebraban en el 90, creo, sí. Y estaban jugando México contra Italia, creo, o un equipo. Entonces ellos salieron a cenar y la ciudad entera estaba paralizada viendo el juego. Todo el mundo estaba en plaza o en sus casas, respectivas casas, viendo el partido. Sin embargo, a Octavio Paz no le interesaba eso. Y Charles Simic, que es súper fan del fútbol y todo eso, estaba totalmente desesperado. Y él cuenta que de vez en cuando salía a la cocina del restaurante a preguntar cómo iba el juego y todo eso. Mientras Octavio Paz seguía hablando de Heidegger en ese momento. Y él dice eso de que, bueno, Octavio Paz para mí es la persona más sabia, más inteligente que yo he tenido enfrente en mi vida entera. No recuerdo una persona más inteligente que Octavio Paz. Pero de verdad, ese momento yo lo que me acuerdo, no me acuerdo de nada de lo que dijo Octavio Paz, pero me acuerdo de cómo acabó el juego de fútbol, del puntaje. Entonces eso me parece súper divertido. Y en el sentido ese, Octavio Paz tenía un programa de televisión en donde hablaba, que bueno, la televisión mexicana aparecía Octavio Paz hablando de cocina. Y Octavio Paz hablaba de cocina como si estuviera hablando de geometría, o sea, con una precisión y podía hablar de todo. Era de esa persona erudita, sabia, que lamentablemente, que bueno, nosotros sí tenemos un referente que es Pedro Enrique Ureña, de esa gente que tú piensas que lo sabe todo, que es increíble. Y bueno, ya pasando al libro, una de las cosas que me pasó con esta lectura era eso, de que era lo que hace Octavio Paz en este libro, que si ustedes fijan, son un libro de casi 700 páginas, es una labor descomunal, enorme, una gran empresa. Imagínense, esto fuera el trabajo, el esfuerzo que costó hacer ese libro, con eso tú levantas una ciudad muy fácil, o un complejo habitacional, lo que sea. Bueno, el Beiro y Aida me invitaron a que hablara del libro. Lo primero que yo dije fue, bueno, un libro demasiado grande. Eso me va a implicar muchas horas de lectura, porque yo, lo confieso, no lo había leído anteriormente. Y ahora que es algo que me lleva un poco a la reflexión. ¿Por qué no lo había leído anteriormente? ¿Cuál era el prejuicio que no lo había leído anteriormente? Había leído lo de Marcel Duchamp, había leído todo sobre la modernidad, pero no había leído este libro que tenía
esta mujer en la portada, Sor Juana Inés. ¿Cuál era el problema que me alejaba? Mi primera hipótesis es que era la cantidad de páginas, ¿verdad? Por lo grande que es el libro. Yo espero que no haya sido un prejuicio de que es un libro sobre una mujer, porque no recuerdo que él haya tratado, o sea, no sé si él trató a una mujer de la manera en que trató. Bueno, de la manera en que la trató ella no, pero no recuerdo un estudio que él haya hecho así exhaustivo sobre mujeres. La mayoría eran hombres. Trabajó a Rubén Darío, Pessoa, Cernudas y ese libro Cuadribio, que son sobre eso. Y bueno, y a la mayoría de los grandes poetas mexicanos también. Pero no recuerdo un trabajo así tan exhaustivo sobre una mujer. Entonces, bueno, no lo había leído y da el caso que me quedaban pocos días para la actividad y mi novia cumplía años y nos fuimos a la playa. Entonces en la playa lo que hice fue que me puse a leer el libro y se lo empecé a leer a ella también para no estar como tan alejado. Y pasó algo, que el libro de alguna manera entretenido y como que logra como una empatía con el lector. Hay partes que son complejas, sobre todo entrar al libro en el principio es un poco complejo, sobre todo si tú no te has relacionado mucho con la época. Recuerden, estamos hablando del siglo XVII, estamos hablando de 1600, creo que de 1646 a 1695, que son los años en que vive Sor Juana Inés de la Cruz, si no me equivoco. Y se está hablando, todavía no existía México, lo que existía era la Nueva España, ¿verdad? Eso era la colonia española que teníamos, que era una de las colonias más grandes del mundo, porque incluía a México entero y parte de Centroamérica, pero también incluía gran parte de los Estados Unidos. Entonces era una colonia inmensa y el libro parte de eso. De una manera, lo que hace Octavio Paz con este libro es que también quiero rectificar, porque generalmente cuando alguien hace una versión de un libro, o sea, hacen una película a partir de un libro, una adaptación, siempre la hacen de novelas o la pueden hacer de narrativa o de cuento, ¿verdad? Pero es muy raro que alguien haga como una versión de un ensayo. Entonces eso es muy importante también de señalar, porque es muy raro que ocurra. Ocurre mucho con biografías, ocurre mucho con testimonio, con memoria, pero es muy raro con un ensayo. Porque este libro no es solamente una biografía, sino también es un ensayo. Ensayo en el término que le quería dar Ortega y Gasset, en el sentido de que tú estás abordando tanto psicología, sociología, la biografía, estética y digamos todo, o sea, ahí se habla de todo lo que pasó en ese momento, todo lo que pudo haber influido en Sor Juana Inés de la Cruz y en su época. De pronto Octavio Paz está hablando del dolce estilo nuevo y de los poetas cortesanos de 1200, qué sé yo cuánto, pero cuando a medida que tú lees, tienes cierto sentido con eso. Tiene cierto sentido que te hable de neoplatonismo y que te hable de una teoría del círculo que yo no llegué a entender mucho, pero que es bien extraña. Y bueno, que te hable de todas esas cosas en el sentido para poder ambientarte la época y para poder darte a entender por qué Sor Juana hacía tales cosas. Por ejemplo, el lenguaje de la época, cómo se hablaba, que es un lenguaje muy distinto al de la actualidad. Cuáles eran los símbolos y cuáles eran digamos, las referencias, ¿verdad? Yo pensando en el libro y sobre todo en esa parte que hablaban de los poemas de ella, pensé qué pasaría si en esta civilización se perdieran como muchos registros y de pronto como que la recuperaran dentro de 300 años y pasara con la cuestión del hip hop, del rap, por ejemplo. ¿Qué pasaría con esa referencia que utilizan mucho, que uno la conoce porque está en la época, pero para una gente que no está hablando el lenguaje y que no conoce la referencia, le parecería totalmente absurdo? Y en ese caso, mucha de lo que puede parecer poesía amorosa en esa época, por ejemplo, la poesía de Santa Teresa o San Juan de la Cruz
y de muchos poetas del barroco español, el siglo de oro, en ocasiones tú no sabes si están hablando a Dios, o están hablando a la amada, o están hablando a la realeza, o están hablando a una intelequia que no sabe de dónde viene. Entonces un poco él hace que todas esas cosas tengan sentido, de manera que bueno, que uno llegue a entender cómo esta figura llegó a hacer esa obra tan interesante. Y bueno, ya hablando de Sor Juana, yo imagino que la mayoría de ustedes la conocen. Por lo menos leyeron un poema en el colegio, que yo supongo que el de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, ¿verdad? De qué manera esa figura, en ese contexto, un contexto donde una mujer escritora era impensable, incluso impensable, porque bueno, quizás se dio el caso de Santa Teresa y se dio el caso de muchas religiosas que escribían, pero escribían sobre todo tratados místicos, poesía mística y teología. Sin embargo, el trabajo que hace Sor Juana en ocasiones son satirillas, en ocasiones son muchas obras que tienen que ver con teatro, con representaciones que se hacían en la época. Bueno, Sor Juana Inés, según lo que ya cuenta Octavio Paz, nunca llegó a conocer a su padre. Fue hija natural, algo que parece que influyó mucho en las decisiones que tomó en el futuro. A los 16 años la familia la manda a la ciudad. Ellos vivían como un poco en las afueras, en una parte de esa, el Popocatépetl, algo así, ¿cómo se pronuncia? Así, pero ¿verdad? Vivían como en una montaña, entonces la mandan a la ciudad, que era, me imagino, súper pequeña comparada con lo que el DF hoy en día. Entonces, de alguna manera ella empieza se convierte en dama de corte. Y en eso de alguna manera la acerca a la literatura, tanto eso como su abuelo, que tenía una serie, que tenía muchísimos libros y que ella desde pequeña siempre le gustó leer, siempre le interesó muchísimo tanto de conocer los libros y del conocimiento, la sabiduría, que ese fue un poco su marca. Incluso ella cuenta que para ella aprenderse las lecciones, que cuando no se la aprendía, ella se cortaba una parte de los cabellos, cada vez que ella no lograba aprenderse una lección, según el tiempo que ella se había... Y estamos hablando de una niña de 8 años, según el tiempo que ella se había propuesto. Entonces, bueno, de ahí pasa sin otra opción de una mujer que no quería casarse en esa época, que no quería hacer familia. La opción más cercana era entrar a un monasterio. Los monasterios entraban dejando una dote. Y bueno, ella entró ahí con el auspicio de, no me acuerdo ahora la persona, pero con el auspicio de un benefactor. Ella entra ahí ella entra primero en las Carmelitas Descalzas, que eran muy fuerte, un régimen muy duro. No sé si ustedes se acuerdan que las monjas usaban silicio, dormían en el suelo, hacían muchísimo ayuno. Entonces ella no aguantó mucho ese tipo de vida y entra entonces al convento de las Jerónimas, ¿no? Entonces, bueno, de ahí ya en lo adelante pasa 25 años en ese convento. Y entonces lo bueno de Octavio Paz son las descripciones, por ejemplo, las descripciones de las celdas donde estaban las monjas, que cuentan que eran celdas de 2 pisos, que son como apartamentos hoy en día, apartamentos un poco hasta de lujo, y que cada monja tenía criadas y tenía una esclava además. Y además tenían una niña que se suponía que tenían que instruirla y todo eso con la vida. Entonces, te pone un poco en lo que es la sociedad del momento. Eso yo quisiera ver la película, de qué manera tratan todas esas cosas que Octavio Paz escribe aquí a la perfección, ¿verdad? Y bueno, ya en lo adelante... Ella se vuelve una celebridad, la llaman la 10ª musa, sobre todo en España se vuelve súper reconocida, donde traducen, donde publican sus obras y todo eso, bajo el auspicio del virrey de Laguna y de la Marqués de Paredes, ¿no? A ver, ¿verdad?
Y bueno, tiene también un encuentro que mucha gente duda, dicen que pudo ser amoroso con esta marquesa, porque ella continuamente le dedica muchísimos poemas amorosos y todo eso. Pero Octavio Paz explica que bueno, que esa era la forma en la época, la amistad y la cordialidad estaba muy cerca de lo amoroso y que los poemas tú no los tenías que tomar literalmente, que si te mandaban un beso no era porque tú estabas enamorado, sino por respeto, un poco ese juego. Entonces, bueno, aquí la idea del libro, la hipótesis de Octavio Paz, es que, por eso se llama Las trampas de la fe, el último capítulo del libro, es de que de alguna manera Sor Juana Inés, cuando entra en el monasterio, ya es una figura literaria reconocida, tanto en México como en España. Entonces hay una carta que ella manda, que la tengo aquí, que se llama Sofilotea de la Cruz. Sí. ¿Cómo es? Vero, que se me fue. La famosa carta a Sofilotea de la Cruz. Sí, la carta atenagórica. Es la primera que mandan, bueno, que están refutando un poco a un jesuita que fue muy famoso en la época, que era Viera, un jesuita portugués que defendió a los indios en Brasil y todo eso, era una figura muy importante. Entonces ella manda una carta que de alguna manera como que refuta ciertos aspectos, sobre todo un aspecto que tiene que ver con creo que con la hostia y eso, ahora no me acuerdo cuál era. Según la película, es un jerarca de la iglesia, un obispo, le entrega el libro para que ella le haga el prólogo o para que ella lo estudie. Y entonces ese obispo la traiciona y entonces ese escrito pues se convierte en el arma de Damocles en su contra. Sí, es un poco así. Hay, bueno, la carta atenagórica, que ella la... Sí, claro. La versión de la película. Claro, es un poquito más complicado porque ella, por ejemplo, la carta se le envía a Sor Filotea de la Cruz, y Sor Filotea de la Cruz es un... Porque el prólogo del libro lo firma, no el obispo. O sea, sino Sor Filotea, claro. Entonces ella le hace una réplica. Claro. Pero no se la replica al obispo, se la replica al seudónimo del obispo. Sí, porque había, por ejemplo, en la época, si tú eras una mujer, un hombre no le podía responder a una mujer. Habían como un poco de los usos de la época. Entonces, bueno, ahí ya crea como... Ahí viene como lo que sería el conflicto, que yo no voy a contar porque ya eso seguro es lo que se va a tratar en la película, y es un poco, tiene un poco de thriller en ese sentido, y quisiera ver de qué manera lo tratan. Pero quiero sí leer una parte de esto del libro, sobre todo de dónde viene lo de yo la peor de todas. Ok, entonces en el libro de profesiones, Sor Juana Inés había escrito: aquí arriba se ha de anotar el día de mi muerte, mes y año. Suplico, por amor de Dios. Eso fue a pocos meses de ella morir. Ella murió en el... Bueno, eso lo va a contar la película también, no voy a adelantar mucho. Pero bueno, lo del nombre sí, de dónde viene. Aquí arriba se ha de anotar el día de mi muerte, mes y año. Suplico por amor de Dios y de su purísima madre a mis amadas hermanas, las religiosas, que son y en lo adelante fuesen, me encomienden a Dios, que he sido y soy la peor que ha habido. A todas pido perdón por amor de Dios y de su madre. Yo, la peor del mundo, Juana Inés de la Cruz. Entonces, bueno, Octavio Paz señala eso, que ella en muchas ocasiones siempre se usaba, pero él dice que también se usaba mucho en la época, lo de yo, la peor de todas, y eso, que era una especie como de humildad para tú ponerte, sobre todo en la idea del cortejo, de eso,
digamos, de esos poemas de cortejo que fueron súper famosos, los caballeros medievales y todo eso. Entonces, esa influencia, él dice que viene lo de Yo, la peor de todas. Ahora bien, habría que ver cómo en la película yo no la he visto y me gustaría ver también cómo se da ese tratamiento. Entonces, ya hay otro punto ya que yo, para no contar la película, hablar sí de la figura de Sor Juana como muchos la catalogan, eso de la primera feminista y eso de América, ¿no? Entonces, en ese sentido, quisiera así leer algo en torno a eso. Hay un tercer aspecto de la personalidad de Juana Inés. Fue, en palabras de Dorothy Jones, la primera feminista de América. Ya he indicado mis reservas sobre el uso de este término. En el siglo XVII no existían ni la palabra ni el concepto, pero sí es indudable que la conciencia de su condición de mujer es indisoluble de su vida y de su obra. Niña, se le ocurrió disfrazarse de hombre para asistir a la universidad. Joven, decidió tomar los hábitos, pues de otro modo no se hubiera podido dedicar ni al estudio ni a las letras. Adulta, proclama una y otra vez en sus poemas que el entendimiento no tiene sexo. Para defender su inclinación a las letras, redacta largas listas de las escritoras famosas de la antigüedad y de sus días. Mira en Isis, madre de la sabiduría, y en la pitonisa de Delfos, prototipo de la inspiración, a dos arquetipos. Escoge como santa de su predilección a Santa Catarina de Alejandría, doncella docta y mártir. Defiende su derecho al saber profano, así sea como prólogo del sagrado. Escribe que la inteligencia no es privilegio de los hombres, ni la tontería exclusiva de las mujeres. Y en suma, grande y verdadera novedad histórica y política, pide la educación universal para las mujeres, impartida por ancianas letradas en las casas o en instituciones creadas con este fin. Esa parte, eso último, ella lo señala en la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, que eso también se va a ver aquí en la película, ¿verdad? Entonces, bueno, ya para terminar, yo quiero resaltar el hecho de que Octavio Paz la haya tomado como referencia, y me parece que, sobre todo cuando tú piensas, quizá Octavio Paz y ella son las grandes figuras, si se puede ya pensar a Sor Juana, y yo me imagino que se piensa como poeta mexicana, ¿verdad? Aunque en México no existía en ese momento, repetimos, y escribía en lo que sería la colonia de ese momento, Nueva España. Pero quizás sean los dos grandes poetas mexicanos. ¿Y de qué manera se dan esas interconexiones entre ellos? A mí me parece que de verdad es un libro que tiene una potencia increíble, y tenemos mucha suerte de que él haya tomado el afán, el trabajo de hacerlo. Él llega al libro, cuenta, en 1771, cuando en Harvard lo invitan a dar una serie de conferencias, le preguntan el tema y él dice de inmediato Sor Juana Inés de la Cruz. Anteriormente, bueno, hay muchos estudiosos de la obra, como Dorothy Jones, que yo la mencioné aquí, pero también uno de los primeros biógrafos de Sor Juana Inés de la Cruz da la casualidad que fue Pedro Enrique Ureña, en 1917. Entonces, bueno, lo que hace un poco Octavio Paz con eso, yo creo que el libro tú lo puedes ver como ese encuentro de esas dos grandes figuras que fueron dos sabios cada uno de su época. Todavía Octavio Paz no lo vamos a entender quizás dentro de 200 años, como el caso de Sor Juana, que todavía ni le entendemos bien. O sea, los poetas trascienden mucho el tiempo que les tocó, y nos da trabajo comprender en qué época, cómo cuando lo tenemos tan cerca no llegamos a entenderlo en su totalidad, aunque en su totalidad nunca se pueden llegar a entender. Pero lo bueno también de Octavio Paz es que ese libro está escrito sin ningún... yo diría que es un libro que va a sobrevivir muchísimo tiempo, porque no está escrito en una técnica de la época. Por ejemplo, él rechaza tanto lo eclesiástico como el psicoanálisis, como el abordaje marxista de la obra. O sea, cada ideología la critica en su justa medida, y me parece que eso es muy determinante y le da al libro una vigencia que bueno, que va a estar mucho tiempo, pero bueno. Entonces, bueno, ya para terminar, nada, yo recomiendo que lean el libro, que lo lean despacio, y sobre todo que vuelvan a la poesía de Sor Juana Inés,
Y creo que este libro, lo interesante es, a medida que tú leas a Juana Inés y te vayas enamorando de su obra, el libro te va a servir como comentario, como fuente de análisis y un poco como también, de alguna manera, creo que se pueden dar como esos lazos entre la poesía de Octavio Paz ahora y la poesía de Sor Juana Inés. Y también de qué manera, una cosa que creo que me dejó el libro, de qué manera cómo son las épocas, cómo en esa época todo el mundo tenía una concepción de cómo iba a ser el mundo, de cómo estaba todo planteado, y cómo 400 años después, 300 años después, tú te das cuenta de que todo eso quedó en el polvo, de que no quedó nada. O sea, ese afán de la historia, de cómo las cosas cambian, y de cómo para que nosotros podamos construir un mejor futuro, siempre tenemos que recurrir al pasado continuamente, de manera que podamos un poco elevarnos y no volver a repetir los errores, ni las mismas situaciones, ni desempeñar los mismos papeles que los personajes del pasado. Y bueno, nada, eso. Muchas gracias. Frank Páez se tomó su tarea muy en serio, se leyó su libro y ha hecho unos comentarios y reflexiones que lo caracterizan a él como un profesional de excelencia. Ahora vamos a darle paso a don Luis Beiro, que nos va a hacer ese análisis desde la perspectiva cinematográfica. Buenas tardes. Decía Frank que déjala fija en el rostro de ella, déjala, que la historia, y hablaba de los errores, yo te digo que cuando los errores se repiten, la historia se repite. Eso es algo indudable. Pero bueno, vamos a hablar de Sor Juana, pero vamos a hablar primero de María Luisa Bember. Quizás sea la más importante realizadora que ha tenido el cine latinoamericano en los años 80. María Luisa Bember, argentina, bueno, la película es argentina, los actores argentinos. Fue una figura que emerge en la llamada edad cumbre del cine, nuevo cine latinoamericano. Es una realizadora que desde el primer momento, desde su primera película, Momentos, por ahí anda, creo que es el 1980, ella capta la mirada de internacional. O sea, ya sus películas todas tienen proyección, sobre todo por la técnica, por su calidad como realizadora y también por su discurso, por el discurso ético de sus películas. Ella, con una de sus obras, con Camila, fue nominada a los premios Oscar, creo que dos o tres años antes de Yo la peor de todas, que es también una película extraordinaria. Su línea ética es un poco no diría la defensa, sino que se va en dos ángulos. Primero, la personalidad de la mujer dentro de una sociedad que la rechaza, por no decir feminismo, que no me gusta esa palabra. Y aunque ella fue, María Luisa Bember, una activista por los derechos de la mujer, no creo que haya su voz no trascienda a un feminismo militante, sino más bien a una defensa y a una equiparación del papel de la mujer dentro de la sociedad. Y por otra parte, está una clara y no oculta denuncia a la Iglesia Católica y a la política de la Iglesia Católica. O sea, ella tanto en Camila como en Yo la peor de todas, ustedes van a descubrir una clara lucha contra la ortodoxia de la Iglesia, contra su política y contra su doctrina en ese momento. María Luisa Bember la denuncia,
en épocas distintas, en contextos históricos distintos, pero tiene esa línea de trabajo. De su cine puedo decirles, ella generalmente, esta película está hecha en espacios cerrados o en estudios donde a veces el mar es un telón de fondo, una pintura, pero fundamentalmente ella usa la técnica del enfrentamiento actoral, o sea, ella apuesta al trabajo de los actores y se esmera mucho en la forma en que los diriges y en la forma en que los plantea. Todos los personajes, o sea, todos los actores que trabajan en esta obra cumplen, tienen un papel meritorio. Yo quiero resaltar dos. Primero, el de la protagonista, una gran actriz argentina, Asunta Serna, que encarna a Sor Juana Inés de la Cruz con una mesura, con una exquisitez y sin olvidar la bravura sutil y la rebeldía que lleva dentro de ella. Y el otro es el vizconde, o sea, el delegado del rey en Nuevo México, interpretado por el famoso actor argentino Héctor Arterio, que ganó el Oscar, o sea, intervendría en otra película que ganó el Oscar, por la primera película argentina que ganó el Oscar, que es La Historia Oficial, no sé si ustedes la recuerdan, una cinta argentina sobre los niños desaparecidos durante el golpe militar. Bueno, ellos dos, Arterio y Asunta Serna, llevan desde sus respectivos bandos el protagonismo, o sea, la acción de la película. Cuando salen a escena, la película sube, la película alcanza momentos antológicos que lógicamente no son igual cuando asumen otros protagonismos. Pero ese mundo interno del convento de monjas de la época que se refería a Frank, esa chismografía un poco de las madres superioras con la persecución a las monjas para que mantuvieran esa pureza, no fueran tan inteligentes, no fueran tan adictas a entender y a tratar de solucionar los problemas del espíritu humano a partir de las artes. Eso está muy bien logrado. Ustedes van a ver esas escenas cómo se reproducen de una forma muy de la época y sobre todo con una pericia tecnológica que una directora como María Luisa Bember les puede dar. Y eso era todo lo que les quería decir, no los quiero demorar más. Muchas gracias por venir. Van a ver una película que hizo época, que llamó mucho la atención. Claro está, no es el libro de Octavio Paz. O sea, María Luisa Bember usa algunos elementos, usa algunas zonas del libro para llevarlas a la pantalla. O sea, esa visión amplia, total, rigurosa que le da Octavio Paz, aquí pasa al mundo de las imágenes de una forma más anecdótica, de una forma mucho más convencional que como la consagró el maestro y compatriota mexicano de Sor Juana Inés de la Cruz. Muchas gracias y que disfruten la película. Ella decía, tengo muchos hijos, tengo mis cartas, tengo mis escritos, tengo mis enseres personales. Entonces era una mujer que definitivamente había que estudiar y creo que las dos perspectivas que estuvimos viendo hoy, tanto la parte literaria como la parte cinematográfica, pues definitivamente nos cautivaron. Los que están en ánimo de hacer, este es el momento para el foro. Frank Baez está aquí y se leyó la obra completa
Don Luis también está aquí para los que quieran un poquito hablar del personaje de Octavio Paz, de la película y todo eso, pues ese es el mejor momento para que compartir sus ideas con nosotros, porque de lo que se trata es de que aprendamos todos. Sus comentarios, observaciones y preguntas. Bueno, me impresionó bastante la película cinematográfica. Fue muy bueno que tanto Octavio Paz como la cineasta reflejaran la vida de tremenda mujer y todo lo cual pasó. Algo que me intriga un poco era por qué era ese afán de esa época de la religión católica, de no, o sea, del catolicismo, de la lectura, como que no querían que los libros, que los versos se desplegaran en ese entorno. ¿Y por qué era? O sea, me quedé como con esa duda. ¿Me podrían abarcar un poquito? Yo no diría de los libros, yo diría de la mujer. Es de la mujer. O sea, la mujer en aquella sociedad. Pues, o sea, todo fue porque era una mujer quien escribía los versos. Ajá, No tenía nada que ver con los versos. Era una mujer. Wow, era terrible. Mujer. Fíjese cuando en la parte que se cortó, cuando la repusimos, que ella se enfrenta al obispo, que le coge por la túnica. Usted no ha leído una mujer, huélame. Y le pone y el obispo se retuerce. Era por el hecho de ser mujer. Todavía en esa época la mujer era dentro de la iglesia no tenía esa perspectiva y eso ha sido lento que la iglesia acepte. Todavía hoy en día hay muchos prejuicios dentro de la iglesia con la mujer. Creo que fue hoy o ayer que leí en el periódico El País que la iglesia de Inglaterra va a aprobar el obispado para la mujer. O sea que es una perspectiva. Fran, por favor. Qué bueno que el caso, por ejemplo, de los talibanes en Afganistán, no sé si... Qué bueno que son prácticamente las mismas condiciones. Incluso cuando ponían la parte del velo que tenía que cubrirse completa, que el obispo le decía, ¿te acuerdas un poco de eso? O sea, que no estamos muy alejados de esa realidad, que no es una realidad muy ajena porque la estamos viviendo ahora. Hay lugares del mundo donde la mujer todavía no vale prácticamente nada, como dicen en alguna parte de la película, que hay gente que piensa que no tienen alma. Entonces me parece que en ese sentido todavía la figura de Sor Juana Inés tiene esa potencia. Tú piensas en ella, tú piensas en Juana de Arco, por ejemplo, también. Son figuras que se impusieron a roles que lo desempeñaban los hombres, roles masculinos. Y bueno, en este caso el de Sor Juana era... definitivamente era una enamorada del conocimiento, una persona genial. Y bueno, también son las condiciones de la época, tú sabes, todavía era una época muy cercana a la Inquisición. Fíjate que el confesor de ella era el censor de la Inquisición, que quemaba los libros, que decidía cuáles libros se iban a quemar, cuáles no. Y entonces así era que se vivía. En sí era una sociedad común, que estaba donde había mucha censura, pero al mismo tiempo la mujer siempre en estos casos se lleva la peor parte. No, es que todo el mundo musulmán, como decía Frank, es hoy se vive esa realidad. O sea, no es solo la iglesia la que está, sino todo ese mundo musulmán de verdad mantiene a la mujer. Bueno, todavía para las esposas se compran, vale el padre a la hija la vende, el hombre pues, si puede comprar 2 o 3 mujeres las compra y hay en algunos países donde las mata también, tiene derecho a matarlas también, o sea, para que
Pero pienso también que tenía quizás un poco que ver el despertar. O sea, en la medida en que tú más información, más datos, más acceso a esos contenidos tienes, pues también te despierta ese espíritu revolucionario e indoblegable. Entonces pienso que también esa censura tenía un poco que ver con esa condición de si te doy muchas libertades de leer cosas que te pueden motivar a replicarlo todo, entonces tú me estás creando un conflicto de ingobernabilidad. Entonces tal vez eso también tenía un poco que ver porque el tema de las censuras no era solamente a la lectura de Sor Juana Inés, sino incluso a la de los libreros. O sea, habían libros que ellos no podían leer y que cuando en una de las tomas, uno de ellos iba a llevar un libro que le llevó creo que el obispo, y entonces él dijo, bueno, se llevaba 3, y el custodio le revisó los títulos y le dejó solamente llevar 2. O sea que al final eran esas limitaciones a que mientras más acceso, yo siempre voy a marcar como bibliotecaria al fin o documentalista ese aspecto de dar apertura al conocimiento es poder. Te brinda muchísimas facilidades, te da muchísimas ideas, te da muchísimas luces. Y de lo que se trataba justamente en aquella época, además de las restricciones que tenían la mujer, como ocurre ahora en muchísimas otras partes, pues también era un poco censurar el que pudieran tener libertad incluso de pensamiento, porque recuerdo al final que decía el Señor, tú tienes que liberarte hasta de tus pensamientos revolucionarios. O sea, no era solamente dejar mis cosas personales, mis libros y mis más preciados tesoros, sino también mis ideas revolucionarias, mis ideas del conocimiento, mis ideas a ese mundo de información al que ella tenía acceso. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, ¿Qué les pareció la película? ¿Seguro? Bueno, de eso se trata. El libro está disponible en la biblioteca. Es una obra del Fondo de Cultura Económica. Pienso que es una obra valiosísima que nos ayuda quizás a despertar un poco más. Y está disponible aquí y nosotros vamos a seguir dándole apoyo. Gracias mil a Frank Baez, que se tomó esto tan en serio. A don Luis Beiro, que siempre está tan preocupado porque la película se vea. A veces cuando estamos en tiempo real es un poco difícil manejar esos impases que ocurren, pero nosotros le vamos a seguir dando calor, a seguir apoyando la iniciativa, porque entendemos que estos entornos de aprendizaje nos ayudan a seguir expandiendo nuestra cultura general, a seguir picando la curiosidad. Y de lo que se trata justamente desde la Biblioteca Juan Bosch es de crear ese entorno dinámico donde nosotros podamos aprender todos. Si ustedes tienen algo más que decir, Fran, entonces muchísimas gracias, muy buenas noches. Abajo tenemos un cóctel para ustedes y yo quiero pedirle un fuerte aplauso a nuestros 2 expertos esta noche.